Bueno, ya han transcurrido los 2 minutos. Vamos a iniciar. Compañeros estudiantes, don Sebastián, don Adrúbal, esta semana de transversalización pues corresponde al tema ecología y cuidado de la vida. Por eso todos los temas pues están relacionados con ese eje transversal. Hoy los compañeros Sebastián Miranda y Adrúbal Bustos nos van a presentar el proyecto Vida Natural, mecanismo para la declaración carbono neutral de la Unidad Regional de TAR Caribe. Estos dos compañeros, Sebastián y Adrúbal, son los expositores de hoy. Les damos la bienvenida y les damos la palabra. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias a usted, don Orlando, y muy buenas tardes a todos y todas por estar acá conectados con nosotros, y es un gusto y un placer estar acá. Exacto, buenas tardes a todos. Gracias a don Orlando por la oportunidad, a Laura Salle también, por estar compartiendo una de nuestras pasiones, ¿verdad? Que es trabajar en pro beneficio del ambiente. Hemos venido trabajando, Sebastián y mi persona, en este proyecto natural, proyecto llamado Vida Natural. Lo hemos venido trabajando básicamente desde el año 2016, donde básicamente en estos 3 años hemos alcanzado algunos datos que les vamos a mostrar posterior. Ha sido de mucha satisfacción para la provincia, para la regional, para la presidencia ejecutiva, llevar a cabo este proyecto que realmente ha venido a dar mucha respuesta a algunas preguntas, algunas incógnitas que hemos tenido respecto a lo beneficioso, ¿verdad? Que es proteger y conservar un recurso natural verde en este caso, y que es de mucho atractivo para las personas foráneas que llegan al territorio y por qué no a la provincia. Mi compañero y yo pues estamos encargados de este proceso, de este proyecto. Fue una idea que nació a raíz de algunas necesidades, ¿verdad? Yo como docente de servicios turísticos en la zona Caribe, pues retomamos el tema para poder aprovechar el recurso. Seba, si quieres agregar algo. Sí, bueno, el proyecto tal cual, bueno, para tal vez iniciar y avanzar un poquito con la presentación, como bien dice Adrúbal, tiene una serie de antecedentes que viene a despertarnos la inquietud de llevar a cabo el proyecto. Como vamos a ver más adelante, como el impulso se da porque Adrúbal, quien fue el autor intelectual inicialmente de esto, me comenta de que hay un área de 14 hectáreas de bosque atrás de nuestra regional y que están ahí sin utilizarse, y hay y es muy frondosa y demás, como lo vamos a ver ahora, y que podíamos hacer algo. Entonces ahí nació la idea de combinar nuestras expertices profesionales, como yo como gestor ambiental, y bueno, ahí le dimos forma a este proyecto que ha ido consolidándose en el paso del tiempo. Básicamente podemos hablar de antecedentes del calentamiento global también inicialmente. Estamos en un periodo crítico del calentamiento del planeta, y tanto los bosques como los arrecifes tienen un juego muy importante en la regulación de la temperatura del planeta, y conservar, aunque sea un parche pequeñito de bosque, es un acto, ¿verdad?, importantísimo de adaptación para hacerle frente a un problema tan crítico como lo es el calentamiento global, que yo siempre digo, somos las primeras generaciones que hemos o que estamos experimentando las primeras consecuencias del cambio climático. Antes nos hablaban de lo que venía con el cambio climático, y ahora ya hablamos de lo que estamos viviendo con el cambio climático, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos que tomar acciones más radicales, tenemos que tomar acciones mucho más fuertes para hacer cambios sustantivos y sustanciales principalmente, para poder hacerle frente, ¿verdad? Para plantear medidas de mitigación
y principalmente adaptación. Entonces, bueno, de ahí también tomamos la idea del protocolo de Kioto, que es del 97, que se reafirma en el 2005, la idea de disminuir los gases de efecto invernadero, junto con todas las conferencias de las partes, principalmente la COP25, que en París, ¿verdad? La famosa cumbre de París, que habla sobre la importancia de evitar que el planeta llegue a calentarse en 2 grados más, ¿verdad? Es un esfuerzo que todo el planeta tiene que hacer, todos los países y las naciones. Y bueno, el proyecto nuestro trata de colaborar un poquito en esta línea. Luego de eso tomamos también la parte de la norma ISO 14064, que establece la forma para elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero. Y, ¿verdad?, toda esta dinámica de los mercados del carbono que es muy interesante, amplio de explicar, ¿verdad? Pero que, bueno, que es un antecedente que desde los 90s, después del protocolo de Kioto, comienza a despertarse y comienza a regularse a nivel internacional. Digamos que este es nuestro marco internacional como antecedentes de acción y decanta, ¿verdad?, en toda una serie de antecedentes nacionales, que es la Política Nacional de Cambio Climático. Costa Rica se ha caracterizado por ser un pionero en políticas para hacerle frente a la mitigación y a la adaptación del cambio climático, y en el 2007 firma la Política Nacional de Cambio Climático. Junto con esto sale la primera norma como país, una de las únicas normas sobre declaración de carbono neutralidad. INTECO, que es el ente que hace esta norma, se basa en la 14.064 del inventario, pero además de eso le suma todos el protocolo que debe seguirse para declararse carbono neutro. Ahora se conoce como la norma INTE B5 2020, que recién está actualizada el año pasado. Y además de eso, ya en el 2010 y recientemente, si no me equivoco, en el 2019, se lanza en el primer programa país Carbono Neutralidad, ¿verdad? Se actualiza hace un par de años el programa País Carbono Neutralidad 2.0, donde ya se involucran a los cantones, una nueva categoría, para que comiencen a trabajar o comencemos a trabajar en la descarbonización de nuestras actividades, en miras, ¿verdad?, a que seamos un país carbono neutro. Inicialmente se planteó la meta de este año, 2021, obviamente un poco difícil. Ahora se habla del 2050, ¿verdad? Y se plantean 2 metas a largo plazo. La primera, que en el 2050 lleguemos que todo el país llegue a ser carbono neutro. Y además de eso, la segunda parte, ¿verdad?, es que en el 2100, ¿verdad?, una meta bastante larga, lleguemos a descarbonizar nuestra economía. ¿Qué quiere decir? De que nuestra economía ya deje de depender del combustible fósil, ¿verdad? Acá, como para hacer una pausa, podemos entender que el combustible fósil lo dependemos del 70% de él, ¿verdad? Nuestra energía, todas nuestras actividades se mueven en un 70% gracias al combustible fósil. Por lo tanto, dependemos grandemente de esto. Después tenemos la ambientalización del sector público, donde en el 2011 se lanza un decreto a partir del MINAE, donde dice que todas las instituciones del Estado deben de tener un plan de gestión ambiental. Y acá radican nuestros antecedentes institucionales. ¿Por qué? Porque, bueno, en el 2011, a partir de todo esto, el INAH, principalmente, lanza una política ambiental institucional a lo interno, donde establece el marco con que se va a trabajar a partir del decreto anteriormente mencionado. En el 2012 ya comenzamos a desarrollar programas de gestión ambiental institucional a nivel nacional, ¿verdad? Todas las unidades regionales comienzan a trabajar sus programas de gestión ambiental institucional para crear un programa de gestión ambiental único a nivel institucional que se presenta a la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, el DIGECA, que es un brazo del MINAE. Y además de eso, en nuestro plan estratégico se plantea un objetivo específico en aras de trabajar hacia la sustentabilidad de nuestras actividades. Como última antecedente, tenemos de que el INAH ya inició con una plataforma importante, que fue de que ya hemos desarrollado todo un sistema de calidad. Teníamos una intranet, teníamos una serie de documentaciones que facilitó mucho el trabajo. Producto de eso, en el 2005, si no me equivoco, llegamos a certificarnos como ISO 9001 desde ese momento.
Y en el 2017, ¿verdad? Ya gracias a todo el trabajo de la gestión ambiental a nivel institucional, aparte de las buenas notas que teníamos con la Dirección de Cambio Climático, logramos certificarnos todo el INA como ISO 14001, ¿verdad? Entonces, bueno, acá vamos a ponernos como en este marco es el ámbito de acción de nuestro proyecto. ¿Adruel? Sí, gracias, Sebastián. Parte de esta iniciativa, como lo mencionaba Sebastián, pues fue reanudar, ¿verdad? Ese proyecto. Para comentarles un poco también de los antecedentes, por ahí del año 2000, más o menos, esas 14 hectáreas o esa área boscosa la utilizaba la institución como un espacio donde los alumnos, ¿verdad? Y docentes iban a recrearse después de una sesión de clases, después de una reunión, qué sé yo, iban a disfrutar quizás de algún tiempo, un refresco, tomar aire y demás. Luego, del 2007, más o menos, no, 2010, por ahí, más o menos, fue que yo le comenté un poco a Sebastián, ¿verdad? De ese recurso que había ahí, por ahí se vino generando un poco la cadena e importancia de este proyecto. Dentro de, bueno, el objetivo general, algunos específicos, el general dice que nosotros vamos a desarrollar un proyecto, o este proyecto llamado Vía Natural, con el propósito de aprovechar esa área boscosa de esas 14 hectáreas, un poquito más, un poquito menos que tenemos por ahí, para establecer un punto estratégico. Como les comentaba, Sebastián y yo estamos como unidos, él en la parte ambiental, yo en la parte de aprovechamiento de ese recurso, en la parte didáctica, ¿verdad? Y de acuerdo a este objetivo general nos planteamos algunos específicos. Uno de ellos es desarrollar estrategias de aprovechamiento de esa área forestal para la obtención de la sede neutralidad de la unidad regional, el cual ya se logró, por dicho, ya cumplimos la mayoría de los requisitos que solicitaba INTECO, ¿verdad? Y otros entes que entraron ahí a la parte de estudio y demás. Luego, establecer un aula didáctica para impartir distintos sistemas de capacitación y formación profesional o cursos, ¿verdad? Aprovechando esa área boscosa. ¿Cómo un aula didáctica? Bueno, nosotros aquí en el Caribe Norte, Caribe Sur, en la actualidad hay mucho problema en cuanto a, vamos a ver, a poder introducirnos a un área de interés. Ejemplo, si vamos a ir a Gandoca, Manzanillo, ¿verdad? Al Caribe Sur, actualmente, según algunas concesiones, nos encontramos con lugares o áreas que se suponía eran áreas protegidas, nos encontramos con cercas de alambre de púa o con rótulos que dicen propiedad privada. Entonces a mí como docente y a mis estudiantes nos limitaban a hacer ciertos estudios ecológicos, biológicos y demás en esa área protegida donde existen concesiones, ¿verdad? Internas por ahí, compras que se dan. Entonces le dije a Sebastián que aprovecháramos esas 14 hectáreas y convertirla en un aula didáctica, verde, natural, donde el estudiante, después de, por ejemplo, terminar un programa de guía naturalista, de guía local o de guía general, tenga en esas 14 hectáreas un espacio donde poder fortalecer lo poquito o lo mucho que se ve en 4 paredes y salir a la parte natural, a la parte boscosa, a afinar o a fortalecer ciertos detalles que se vieron en algún momento, en algún objetivo, en algún módulo, y que el estudiante cuando se enfrente a la realidad o a la parte laboral, ya vaya con todas las bases bien establecidas. Luego, un tercer objetivo específico, promover la protección y la conservación de especies de flora y fauna que se encuentran dentro de esa zona boscosa. Más adelante vamos a mostrarle algunos detalles estadísticos que hemos venido trabajando en el transcurso de 3, 4 años y los cuales nos han dejado satisfechos porque nos hemos encontrado, como dijo Sebastián, en un espacio reducido, muchas especies de interés turístico, ¿verdad? Estando ahí a la par de la ruta 32 y en una ruta alterna donde el tránsito de vehículos es muy alto, nos hemos encontrado especies que muy probablemente en un ingreso al Parque Nacional Cahuita, a Puerto Viejo, Manzanillo, Gandoca,
no los vas a encontrar, ¿verdad? Entonces, básicamente, este proyecto Vida Natural viene a despertar ese interés por las instituciones que nos están acompañando y los estudiantes que forman parte de este proceso. Otro dato interesante, ¿verdad? Es que nosotros, pues acá en la provincia, si ustedes se fijan en la imagen, hay 4 centros de formación, más un aula en Cariari de Pocosí. Nosotros tenemos acciones móviles, esto se llama así cuando el docente sale de la provincia de Limón Centro hacia otros lugares, llámese Talamanca, llámese Guapile, llámese Zixaola, llámese Barra de Colorado, llámese Tortuguero, donde el docente tiene que desplazarse a la atención de estos grupos. Estos 4 centros, ¿verdad? A través de la coordinación de gestión ambiental y de datos que nos ofrecen, estos centros nos han facilitado para poder obtener esa huella de carbono que nos ha llenado de mucha satisfacción porque ha venido a modificar, en este caso, el actuar, ¿verdad? De mucho estudiante, de mucho docente, de mucho administrativo, porque antes nos encontrábamos, vamos a ver, con que nos hacían una mención, encontramos una serpiente y tuvimos que matarla, o encontramos un insecto, encontramos una mariposa y tuvimos que apartarla. Entonces, a través de esos estudios, a través de la importancia, ¿verdad?, de las 14 hectáreas de bosque, más los trámites que se hacen para la obtención de esta certificación, hemos venido ya cambiando la mentalidad de muchos compañeros a tal punto de que cada vez que ven algo diferente, algo interesante, pues nos llaman a Sebastián y a mí para que tomemos parte de ese individuo y lo podamos reinsertar otra vez al área donde este salió. Entonces, a través, repito, de esa coordinación hemos venido obteniendo esos datos. Interesante, es el área básicamente del proyecto que estamos trabajando. Ahí vemos una línea amarilla, ¿verdad? Vemos una línea en rojo y vemos unos puntos amarillos. La línea amarilla, ¿verdad? Básicamente fue el espacio que nosotros tomamos como primera instancia para poder establecer un estudio inicial, ¿verdad? Eso no, realmente ahí no son las marcas oficiales, sino que abarcamos hasta ese punto para poder avanzar en los datos que nosotros queríamos y que nos estaban solicitando. Las líneas en rojo, básicamente son 2 senderos, un sendero principal llamado Quelidra y un sendero secundario llamado Manaki. El sendero primario se estableció de esa manera porque en uno de los tours guiados que estaba dando uno de los estudiantes en desarrollo del programa de turismo, en una fosa se encontró una Quelidra acutirostris, que es la famosa tortuga lagarto, ¿verdad? Increíblemente hay que viajar, o las veces que había hecho giras con mis estudiantes, la logramos ver en la selva, la estación biológica de la selva en Sarapiquí, y en otros proyectos alejados de la provincia de Limón, y lo increíble fue encontrarla, ¿verdad?, ahí mismo, dentro del área boscosa que tenemos. El otro sendero secundario se llama Manaki, porque ahí hay un área donde encontramos al Manacus candei, que es un ave muy particular, pequeñita, difícil de ver, y en los monitoreos que hicimos, o en las intromisiones que hicimos dentro del bosque, encontramos una población bastante alta que solamente se da en un punto, y decidimos como proyecto Vida Natural pues bautizarle al primario Quelidra y al secundario Manaki. Y los puntos que vemos ahí, que están descifrados como parcelas, o PPM1, PPM2, son parcelas las cuales fueron tomadas en cuenta para el trabajo que se hizo para los datos que necesitamos para la obtención de la certificación a través de Inteco. Si vemos aquí, bueno, no sé si Sebas, me señalas ahí la parte del edificio, donde están los edificios, exacto, esa parte por ahí es donde está la construcción remodelada actualmente de la Unidad Regional Huertal Caribe. Más allá, hacia ahí, está la Ruta 32,
Y en el otro extremo, Sebas, donde se ve el caserío, acá, ajá, esa es una ruta secundaria. Y es donde les mencionábamos que estamos como encerrados, ¿verdad? En un punto donde hay tránsito alto de vehículo liviano, vehículo pesado, e increíblemente hemos encontrado de las 3 especies de mono, hemos encontrado básicamente las 3, ¿verdad? A excepción del tití, que sabemos que por distribución se encuentra en el Pacífico, y otros datos que se los vamos a mostrar más adelante. No sé, Seba, si vas a... Sí, bueno, no, para nada más aportar, bueno, ahorita lo que vamos a hablar, ¿verdad? Después de esta introducción y descripción de un poco del proyecto, ya vamos a mostrarles un poquito de datos de lo que fue el trabajo. La invitación, ¿verdad? La cual agradecemos nuevamente de la ULA Salle, se da porque en la revista Red Pensar logramos publicar un artículo relacionado a este proyecto. La revista Red Pensar es la revista de La Salle. Y bueno, ahí publicamos un poco el trabajo un poco más relacionado al primer objetivo específico, que es el de obtener la carbono neutralidad. Entonces voy a explicarles un poquito en qué consiste este proceso de la carbono neutralidad, utilizando nuestros datos, ¿verdad? De una vez como para proyectarlos el avance. Bien, la carbono neutralidad vamos a plantearla en 3 pasos de trabajo, ¿verdad? El primer paso de trabajo va a ser la determinación de un inventario de gases de efecto invernadero, el que se conoce como huella de carbono. En estos puntos, lo que se hace es identificar en las actividades todas aquellas fuentes que manejan la unidad, bueno, en nuestro caso, la unidad regional o nuestra organización, que tienen relacionadas emisiones de carbono a la hora de utilizarse, ¿verdad? Entonces se hace un inventario de todas esas emisiones o todas esas fuentes de emisión y para determinar, ¿verdad?, lo que es la cantidad de dióxido de carbono, que es el principal, ¿verdad?, actor del cambio climático inicialmente. Bien, como pueden ver ustedes en esta gráfica, en nuestras actividades encontramos diferentes fuentes de emisión. Las principales fueron toda la parte de los vehículos de diésel, toda nuestra flotilla vehicular de diésel y gasolina, que aportan gran cantidad de dióxido de carbono hacia el ambiente, ¿verdad? Es la principal fuente de emisión. También encontramos que lanzan emisiones al aire los aceites de motor que se utilizan en los vehículos institucionales, los aceites de motor de 2 tiempos, que esos son los que se conocen o los que se utilizan principalmente para las maquinarias que hacen mezcla, por ejemplo, las guadañas, las motosierras, ¿verdad?, que mezclan la gasolina con el aceite para quemarlo. Entonces, es otra fuente de emisión. Tenemos todo lo que es el gas LPG, el gas licuado de petróleo, ¿verdad?, que también a la hora de quemarse va a emitir gases de efecto invernadero. Tenemos todo lo que está relacionado con tanques sépticos, que hay una emisión importante de carbono por ahí. Las descargas a ríos, nuestras aguas residuales que en ese momento se estaban descargando una quebrada, tenían que ser consideradas. Los gases que se utilizaban en los aires acondicionados, todo lo que son los gases refrigerantes, en nuestro caso encontramos gas R22, que ya está prohibido, pero bueno, creamos equipos viejos que tenían este gas, ahora ya logramos eliminarlos con las remodelaciones que se han hecho. El R410A, que es un gas que sí está siendo permitido porque no es agotador de la capa de ozono. El R134, principalmente para los gases, los refrigerantes utilizados en vehículos y en refrigeradoras. Y el R290, ¿verdad?, que es una refrigeradora que encontramos con este gas, que es un gas interesante, que ahorita les explico por qué. Tenemos todos los extintores de dióxido de carbono que tienen que ser considerados porque cada año se vacían para recargarse, entonces eso va a ir al aire. Cilindros de gas de dióxido de carbono utilizados en el taller de soldadura, un consumo de acetileno también utilizado en soldadura, residuos orgánicos que se producen dentro de la institución,
fertilizantes, fertilizantes nitrogenados y fertilizantes carbonatados. Estas primeras que les menciono se conocen como fuentes de alcance 1 o emisiones directas porque están asociadas directamente a nuestras actividades. Como bien decía, todo lo que se genera en los centros y en las acciones móviles. Además, consideramos la electricidad, que se considera como una fuente de alcance 2, porque a pesar de que nosotros no producimos la electricidad que consumimos, va a estar, ¿verdad? Las emisiones ligadas a la electricidad va a estar asociado a al consumo nuestro. Entonces, tienen que ser consideradas. Bien, más a la derecha ustedes pueden ver algo que llaman los factores de emisión. ¿Qué son los factores de emisión? Bueno, se determina de que el dióxido de carbono va a tener una capacidad de calentar el planeta, por así decirlo. Perdón, esos son no. Eso es un factor que se utiliza o se calcula matemáticamente, disculpen por la confusión, donde el Instituto Meteorológico Nacional, que es el que hace este trabajo acá en Costa Rica, o el IPCC, ¿verdad? El panel intergubernamental de cambio climático también tiene este trabajo. Lo que hacen es establecer relaciones matemáticas para determinar qué cantidad de consumo, ¿verdad? De una fuente, como por ejemplo litros de combustible, qué cantidad de gases de efecto invernadero me lanza. Entonces puedo hablar de que la gasolina lanza dióxido de carbono, lanza metano y lanza óxido de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, para tener esta idea. Y más a la derecha vamos a encontrar lo que son los potenciales de calentamiento global. Aquí sí es donde vamos a hablar de que el dióxido de carbono tiene la capacidad de calentar el planeta en cierta medida, porque lo que hace el dióxido de carbono es retener cierta cantidad de calor, pero se entiende que cuando llega una molécula de carbón, de metano, perdón, de CH4, esa molécula puede absorber 21 veces más que el dióxido de carbono, o el óxido de nitrógeno puede absorber 310 veces más dióxido de carbono, o el R22 puede absorber 1500 veces más, o el R410 puede absorber 1725 veces más calor que el dióxido de carbono. Entonces, este potencial de calentamiento global nos permite a nosotros poner todo en función de algo que se llama toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Okay? Cuando ya cuantificamos la cantidad de gases, podemos transformar ese dato a una huella de carbono, a todo en relación al carbono. Acá podemos ver más o menos a lo que les decía. Todos los resultados, ¿verdad?, que tuvimos, nos permitió calcular que para el 2016 nuestra regional emitió 188 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. ¿Qué quiere decir equivalente? Que aquí están contempladas las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de metano, las emisiones de óxido de nitrógeno y las emisiones relacionadas a los refrigerantes. Todo eso se pone en una sola unidad, se convierte en una sola unidad, que es toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y en el 2016, que es nuestro año base, se determina que son 188,41 toneladas. Después de eso pasamos a la segunda etapa de la carbono neutralidad, que es las medidas de reducción. Por norma, toda organización tiene que comenzar a plantear cómo vamos a reducir la cantidad de gases que emitimos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, comenzamos a tratar de disminuir el consumo de combustibles, por ejemplo, con dando capacitaciones de conducción eficiente a los choferes, tratando de planificar mejor las rutas de transporte de la organización. Se compraron algunos vehículos nuevos, aprovechamos un trámite de compra de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos. Y bueno, a partir de eso, ¿verdad? También hemos trabajado con la parte de concientización de las personas, de los estudiantes, y hemos logrado, por ejemplo, ya en el segundo año,
con todas las medidas de reducción, disminuir nuestra huella de carbono de 188 a 150 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el 2018 podemos decir que nos mantuvimos igual que en el 2017. Ese poquito que subió fue literalmente porque hubo muchos cursos que consumieron combustibles ese año, entonces bueno, nos elevaron la huella total. Sin embargo, cuando determinamos si habíamos reducido el consumo de combustible en fuentes como los automóviles, sí vimos una reducción importante. Entonces, ¿verdad? Logramos todavía demostrar que tuvimos reducción. Y por último, en el 2019, ¿verdad? Todavía abocamos muchísimo más esfuerzos y tenemos una huella de 127 toneladas de dióxido de carbono por año. Entonces veamos de que esto demuestra, ¿verdad?, que año con año es posible ir reduciendo el trabajo que se hace. Después, como bien mencionaba Drupal, tenemos las 14 hectáreas que lo que hacen a este bosque es literalmente absorber el dióxido de carbono que nosotros emitimos, aprovechando los procesos de fotosíntesis de los árboles, que lo que hacen es absorber el dióxido de carbono para producir madera y luego liberar el oxígeno que respiramos. Entonces, año con año se miden esa cantidad de dióxido de carbono que el bosque remueve. Lo que hacemos es determinar parcelas de medición de 500 metros cuadrados, donde se mide cada uno de los árboles, se determina qué cantidad de dióxido de carbono dentro de esas parcelas cada árbol absorbe por año, diferenciando, ¿verdad?, básicamente cuánto ha crecido año con año el diámetro del tronco del árbol. Y después eso matemáticamente lo pasamos a un dato para extrapolar cuánto es lo que remueve nuestro bosque de dióxido de carbono. Acá ustedes tienen el dato. Esta es la tercera etapa de lo que estábamos hablando de la huella de carbono. En el bosque, el primer año calculamos que el proceso de remoción fue de 182,70 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. En el 2019 logramos determinar que fueron 190 y en el 2020, la medición del año pasado, fue de 182. Veamos de que son datos que se han mantenido, o sea, el bosque se mantiene un cierto crecimiento y eso permite que año con año estemos removiendo dióxido de carbono. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que nosotros aplicamos es una fórmula, como ahorita el compañero Drupal va a explicar, que básicamente tenemos las emisiones, ¿verdad?, con las reducciones para tener nuestra huella de carbono, y tenemos la cantidad de remoción, ¿verdad?, que es más o menos lo que estamos emitiendo y lo que estamos absorbiendo, y esto nos permite determinar la carbono neutralidad. Drupal. Sí, gracias, Sebas. Como les dije anteriormente, estos centros que mencionamos, que son los que nos colaboran, ¿verdad?, ha sido la parte de medular junto con la Oficina de Gestión Ambiental, ¿verdad? Como decía Sebas, hemos venido procurando cuidar ese recurso. En algún momento, en el transcurso del proceso, se nos a nivel de ejecutiva y otros personajes por ahí, ¿verdad?, que no estaban muy convencidos de este proceso al inicio. Entonces, pues a través del proyecto Vía Natural nos tocó arrollarnos las mangas, como dicen, y empezar a trabajar, ¿verdad?, en pro para dar resultados fehacientes, creíbles. Es tal cosa que hemos venido a cambiar, básicamente, como les mencioné, la mentalidad desde presidencia ejecutiva hasta los que dan mantenimiento de zonas verdes, los que limpian en el edificio, a través de las remodelaciones. Tenemos proyectos de reforestación, ¿verdad?, porque lo que pretendemos es mantener esa certificación. En esta diapositiva, pues vemos que en los últimos 3 años, por decirlo así, a partir del 2017, hemos removido más de lo que se ha emitido en la regional a través de este tiempo. Los datos obtenidos, como lo decía Sebastián, pues a través de las parcelas y los datos, pues han sido bastante
es decir, nos han proyectado a través de los objetivos que hemos venido atendiendo a través de estos 3 años y vemos los cambios que se han observado por ahí. Sebas. Sí, bueno, básicamente acá, ¿verdad? También en esta diapositiva, ahí podemos ver, ¿verdad? Esta relación de lo que emitimos año con año y de lo que se absorbe, y esto nos permitió, ¿verdad? Lograr tener la declaración, como ya nos va a explicar el compañero Arturo respecto a este certificado que recibimos. Sí, exacto. Básicamente fue una satisfacción, alegría, a través de toda la regional, a través de Lina, cuando logramos, ¿no? Facilitar los datos a través de estas prácticas y obtener esta declaratoria, obtener esta certificación, ¿verdad? Siendo una de las primeras regionales a nivel nacional en obtener esta declaración, esta certificación. Seguimos enfocados en mantenerla, seguimos trabajando, seguimos invitando a los centros colaboradores y a las personas pues que se nos han acercado y que han venido trabajando con nosotros. Hemos visto frutos, hemos visto resultados, hemos trabajado horas extras hasta los sábados, ¿verdad? Que quizás no nos corresponde, pero sabemos que esto tiene su recompensa. Esta imagen fue de una invitación que nos hicieron, bueno, al momento de recibir la declaratoria, y seguimos trabajando, seguimos emocionados, seguimos teniendo propuestas, sacando propuestas, a veces se nos cierran puertas, se nos abren otras, y son los tiempos de aprovechamiento para poder seguirle dando vida a este proyecto. Sebas. Sí, bueno, como bien decía Drual, entonces este fue el momento cumbre para la primera vez que recibimos nuestro reconocimiento de la declaratoria durante la Pre-COP 25 que se da acá en Costa Rica. Y bueno, y fue, como dice Drual, fue un momento de mucha felicidad, y bueno, por dicha hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando y hemos mantenido el certificado, ¿verdad? La declaratoria de carbono neutralidad durante estos años, ¿verdad? Todavía seguimos siendo, y es importante acá mencionar de que es el máximo galardón que da la Dirección de Cambio Climático. El programa País 2.0 tiene 5 categorías, 5 formas de declaratoria. La cuarta categoría es cuando se alcanza la carbono neutralidad plus, pero como nosotros logramos reducir gran cantidad de nuestras emisiones desde nuestro año base, más todo el trabajo institucional que se hizo para llegar a ser ISO 14001, y los buenos resultados que hemos tenido durante el desarrollo de los programas de gestión ambiental institucional, la Dirección de Cambio Climático nos ha permitido poner el máximo galardón, la máxima categoría, que es la carbono neutralidad plus. Entonces, bueno, esto es básicamente un resumen de nuestro primer objetivo, ¿verdad? De lo que presentamos en el artículo. Sin embargo, no queremos desaprovechar la oportunidad para mostrarles también el avance de nuestro segundo objetivo del proyecto, que básicamente es nuestra aula didáctica, donde ya ha estado funcionando. Bueno, todas estas fotos obviamente son antes de pandemia, ¿verdad? Porque ya es una situación particular, pero hemos aprovechado tanto la visita de profesores como la visita de estudiantes para lograr llevarlos al bosque y que ellos tengan la experiencia en la formación profesional. Adrual, no sé si quieres agregar algo acá. Sí, gracias, Sebastián. De hecho, la cantidad de estudiantes que nos ha visitado, como decía Sebas, antes de pandemia, han quedado muy satisfechos. Tratamos de que esos objetivos que declara cada diseño curricular sea aprovechado al máximo. Este grupo que ven ahí, de la derecha, bueno, posición derecha,
fue uno de los que estableció la rotulación de los senderos que les mencioné en la imagen, en líneas rojas. Ellos son del grupo de guías locales de la zona, de distintas partes del Caribe Norte y del Caribe Sur, ¿verdad? Nosotros como institución tenemos ciertos equipos ópticos, materiales didácticos, libros, láminas de mano y otros implementos que le damos ese uso correcto. Como yo les decía, después de 1, 2, 3, 4 sesiones en clases, en aula, pues, ¿por qué no sacar ese rato para que los chiquillos terminen de fortalecer ciertas cosas, ¿verdad? Si uno le habla en el aula de qué es una dinámica de ecosistema, qué son relaciones intra e interespecíficas, qué es simbiosis, qué sé yo, materia orgánica, fotosíntesis, fototropismo, geotropismo, todos esos detallitos que lo ven en clase y que probablemente medio asimilen o asimilen un poco ese término en clases, en el aula didáctica, en vida natural, venimos a complementar esos pequeños detalles, donde pues lo afortunado de esto es que el estudiante queda contento, quedan con ganas de venir, incluso cuando nosotros hacemos alguna actividad para los cursos que se están promoviendo para el siguiente año, pues hay muchos que se ofrecen para que ellos poder guiar a las personas que no conocen, que vienen de afuera, y poderle seguir dando vida a este proceso. Algo que quería comentarles en cuanto al aula didáctica, bueno, yo creo que todos conocemos que existió en su momento el INVIO, o el INVIO-Parque, en Heredia creo que estaba. Entonces nuestro sueño como vida natural es convertirnos en un INVIO en pequeño, ¿verdad? Donde hayan senderos establecidos, donde haya el protocolo para la ley 7600, donde hayan baños, donde haya una torre posiblemente de observación de aves migratorias, que donde estamos ubicados, independientemente sean 2 rutas transitadas en muy alto porcentaje, pues nosotros formamos parte del corredor biológico y de hecho de la migración de aves rapaces, por ejemplo, y otros detalles adicionales que son interesantes para los grupos que nosotros formamos, pues definitivamente es interesante. Ahí tal vez para agregar, sí, que bueno, no son solo grupos de estudiantes de turismo quienes han visitado, tenemos estudiantes de inglés también que han ido a recibir prácticas, ¿verdad? Con estudiantes para recibir guías en inglés para que ellos también practiquen. Hemos recibido estudiantes de arte y artesanía que lleguen al sendero a dibujar, a ver la naturaleza en situ para que puedan hacer prácticas de dibujo, de fotografía. También ha llegado gente, estudiantes de gestión ambiental que llegan a hacer prácticas de cursos de carbono neutralidad, de cómo se mide una parcela de medición, de ingeniería forestal del TEC también. Ajá. Ingeniería forestal del TEC, estudiantes de la UCR de turismo, entonces ha sido muy dinámico, hemos recibido a más de 200 estudiantes en estas dinámicas de diferentes servicios de capacitación, de diferentes áreas de trabajo, y todos están muy satisfechos porque realmente es la experiencia, ¿verdad?, ya aplicada, que es la idea de nuestra aula didáctica, que es que el estudiante no solo reciba la clase teórica, sino que pueda aplicar, ¿verdad?, en un aula abierta, en un aula didáctica, todo el conocimiento. ¿Adrián? Sí, gracias, Sebas. Como lo mencionábamos, estos son parte de los datos diagnósticos o estadísticos que tenemos, ¿verdad? Mucha gente, mucho nacional, mucho turista extranjero, pues pregunta por Cahuita, pregunta por Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero, Puerto Viejo, y en nuestros ingresos al proyecto, ya sea Sebastián y mi persona, o ya sea con estudiantes ya en tareas oficiales del curso, ¿verdad? En diagnósticos de especies de interés, nos encontramos con este dato que están observando, 4 familias de anfibios con 11 especies distintas, ¿verdad? Por ahí más adelante creo que hay una imagen interesante de un anfibio, que básicamente usted para poder verlo tiene que ir hasta Talamanca o algún lugar de Talamanca, y lo tenemos ahí dentro del proyecto Vida Natural.
10 familias de reptiles, con 17 especies, 27 familias de aves entre residentes y migratorias, con 74 especies diferentes. Esto fue básicamente en 2 ingresos, ¿verdad? En un tiempo récord, desde la mañana hasta la tarde. Trajimos un especialista nuestro del Instituto Nacional de Aprendizaje y otras personas que son aficionadas o que les gusta el arte del birdwatching, como dicen. Entonces, pues hemos obtenido todos esos datos, 4 familias de mamíferos, 5 especies, un dato por ahí, y 30 especies de árboles distintos, que este último punto fue el que trabajó un grupo de estudiantes de Ingeniería Forestal del TEC, que por dicha Recursos Humanos nos permitió que ellos acamparan, ¿verdad? Como parte del proceso, la parte formativa, la parte de contacto con la naturaleza de estos estudiantes y quisieran, por decirlo así, un barrido, ¿verdad? De las especies que tenemos ahí, los cuales pues venimos trabajando a través del tiempo. Solo para comentarles un detalle, hay turista nacional, turista extranjero, como les dije, que viene a este tipo de lugares, a Parque Nacional Cahuita, por ejemplo, a buscar el perezoso de 2 o de 3 dedos, y Sebastián y mi persona y otro grupo de como 3 o 4 estudiantes egresados que nos vinieron a ayudar, encontramos como 14 o 15 individuos de ambas especies en un recorrido de 2 horas. Entonces imagínense lo biodiverso que puede estar ese ecosistema que alberga básicamente especies que tenés que viajar bastantes kilómetros después del Limón Centro para poder observarlos y nosotros por dicha los tenemos por ahí. Sebastián. Sí, bueno, acá algunas fotografías que pueden ver ustedes tomadas en situ, ¿verdad? Entre el perezoso que tienen a su izquierda, la rana. Ahí es donde tal vez me ayudas con los nombres, que eso sí no lo manejo yo. Sí. Esa Phyllobates loguris, ¿verdad? Que es la ranita que les mencionaba. Esta foto, casualmente nosotros tenemos un docente en inglés, de profesor de inglés, Jonathan Valentine, que también aparte de ser docente de inglés es aficionado a la fotografía. Entonces él en un ingreso que tuvimos en una caminata nocturna, pues lo invitamos y nos regaló esta belleza de foto. Si lo logran así ver detallado, es una ranita que puede tener quizás unas 2 pulgadas, quizás un poquito menos de tamaño adulto, y en su dorso, ¿verdad? En la parte dorsal, trae varios renacuajos, ¿verdad? Los cuales desplaza hacia un lugar seguro para poder garantizar el ciclo total de estas larvas, ¿verdad? Y ahí estaba el mamífero de 2 dedos y un poco, ese es el manatí, el Manacus candei, ¿verdad? Que ese es el ave que tiene un sonido particular que emite a través de las alas. Está en un punto específico en el sendero secundario, por eso fue que lo bautizamos así, por decirlo. Está el oriol, por el otro lado, que es una ave migratoria y que acostumbra a estar en árboles de poró, ¿verdad? Y es muy visto y a los estudiantes les encanta mucho porque a veces no creen lo que están viendo y lo tenemos ahí a disposición en vida natural. Entonces, bueno, para concluir, agradeciendo el espacio, realmente el proyecto Vida Natural inició en su fondo. El proyecto es una mera excusa para conservar la carbono neutralidad, es nuestra excusa para conservar el bosque. Inicialmente pensamos de que llegar a vender la idea de que proteger el bosque por protegerlo era un poco complejo desde nuestra visión utilitaria de las cosas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que un bosque no sirve para nada y que es un espacio que no se está aprovechando. Y bueno, ya por ahí habían ciertos ruidos de que querían donar parte del bosque para construir, ¿verdad? Un centro educativo por ahí. Entonces realmente nosotros tratamos de que a partir de la idea de la carbono neutralidad, darle esa visión, ¿verdad?, útil al bosque, pero el fin nuestro último es realmente lograr conservar un área donde ustedes ya pudieron observar que encierra una biodiversidad increíble, vastísima, y esto nos permite mantener un pulmón para entender, ¿verdad?, como una estrategia, como algo necesario para mantener un pulmón de bosque en un centro urbano, ya que el Limón ya se puede considerar un centro urbano, como medida de adaptación y mitigación para el cambio climático
que va a ser necesarísimo, ¿verdad? Para futuros muy cercanos. Entonces, les agradecemos un montón de la atención. Ahí ustedes tienen nuestros contactos. Ajá. Sí, solo para agregar algo, perdón, Adelante. desde ya, básicamente, nosotros como Unidad Regional Huertal Caribe, como proyecto Vida Natural, igual a la ULA-SAI, extendemos la invitación, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos, con apertura de que cualquier institución que venga a nosotros, al proyecto, y que se acerque con esas intenciones de poderle dar ese dato adicional, ¿verdad? Esa ayuda adicional a fortalecer lo que nosotros presentamos a través de estos años, de estos últimos años, pues pueden encontrar en nosotros esa oportunidad. Es solamente hablarlo con tiempo para nosotros poder organizar con jefatura, con recursos humanos y bienvenidos. La verdad, Vida Natural, así como le abre puertas a inglés, guías locales, guías generales, UCR, TEC y demás, pues la SAI puede formar parte de este equipo. ¿Sebas? Sí, Arturo, gracias por la aclaración. Vi que en la presentación solo estaba mi contacto, entonces voy a aprovechar para corregirlo, para que nos queden. Exacto, creo que la invitación que haces es más que necesaria para que tengan toda la disponibilidad, para que puedan contactarnos, acercarse. Con todo gusto podremos estar en contacto con ustedes y gestionar en algún momento, ¿verdad?, una visita. Ahí, si ustedes ven los correos, el mío tiene .cr y el de Adrover tiene .accr. No es que están mal, están bien, pero es que nosotros tenemos dos correos, solo que yo generalmente uso el primero porque es un poquito que tiene mayor capacidad, ¿verdad? Entonces, ambos están correctos. Para que, igualmente, si me quieren escribir al .ac.cr, también recibo el correo. Agradecerles a don Orlando, a Michelle, a Daniel, que estuvo en contacto con nosotros al principio de la tarde para poder hacer todas las gestiones, y a cada uno y a cada uno de ustedes por la atención. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, estamos a la orden. Sí, Sebastián y Asdrúbal, bueno, muchísimas gracias por esta conferencia tan importante, ¿verdad? Y el tema que totalmente se adapta a esta semana de transversalización. Aquí en el panel del chat hay una serie de preguntas. Si gustan, se las voy leyendo y Claro, van respondiendo. Ok. Antonio Briceño hace la siguiente pregunta. Se habla de descarbonizar la economía y ser carbono neutro. Pregunto, ¿cuánto carbono emitimos y cuánto se captura y o absorbe en Costa Rica? Ok, ese dato en sí todavía no está determinado, si no me equivoco. Se han hecho aproximaciones, pero sinceramente no sería mentirte si manejo el dato. Ya se ha hecho, por ejemplo, un inventario nacional forestal, con un esfuerzo que se hizo a nivel del Ministerio de Ambiente, el Fondo de Financiamiento Nacional Forestal, para ir determinando también qué cantidad de bosque tenemos para ver qué cantidad de dióxido de carbono se remueve. Entonces, sí hay una serie de iniciativas que van. El dato en sí creo que todavía no está pulido, puesto que lamentablemente para lograr tener un dato específico ocupamos de que todas las organizaciones del país se metan en la línea de la carbono neutralidad, por lo menos que determinen su huella de carbono para determinar, ¿verdad?, estas emisiones exactas y poder cuantificar cuánto de emisiones exactamente tenemos a nivel nacional. Entonces, a eso va a depender mucho del avance, ¿verdad?, de todas las organizaciones y de nosotros mismos. Nosotros podemos también trabajar en huella de carbono, o sea, hacer nuestros cálculos de huella en nuestras casas también, si se quiere. Pero bueno, principalmente como las instituciones, organizaciones, empresas son las que van a emitir más, ¿verdad?, en comparación nuestra. Creo que es un esfuerzo que todavía lamentablemente muchas no se han involucrado en esto. Entonces, Sebas, sí, para complementar, de hecho nosotros, como mencionamos anteriormente, somos la primera regional en obtener esa certificación, y a través de nosotros hemos venido invitando a Presidencia Ejecutiva para que esta voz vaya diseminándose en las otras regionales. Yo estoy hablando a nivel institucional,
porque hay ciertas regionales que manejan más hectáreas posiblemente que nosotros y queremos como complementar, es decir, nosotros ya tenemos un dato, queremos sacar datos de otras regionales, entonces yo pienso que nosotros somos quizás como un pequeño punto de partida de esos datos para poder quizás sacar la relación a través del tiempo a nivel país. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, bueno, David Gacel nos indica que hay un cambio importante entre los datos presentados en el 2018 y 2019, solamente indica. El mismo compañero Antonio indica, en relación con el bosque, ¿dónde se realiza el proyecto? ¿Cuáles especies de árboles son las que han podido determinar que son las que más capturan CO2? En este caso vamos a tener dos situaciones particulares. La primera es que son las especies de rápido crecimiento, ¿verdad? Por lo menos de que a nivel forestal tenemos lo que se conocen como las maderas duras o las maderas blandas, ¿verdad? Las maderas duras son maderas muy compactas y su crecimiento generalmente es un poco lento. Y las maderas blandas son maderas, ¿verdad? Que van creciendo rápidamente, ¿verdad? Son muy porosas. Y estas especies de rápido crecimiento van a absorber más dióxido de carbono, ¿verdad? Porque van a crecer mucho más rápido. En ese caso tenemos algunos tipos de palmas, algún tipo de balsa, ¿verdad? Algún tipo de árboles específicos de rápido crecimiento, ¿verdad? Como el guarumo, que va, ¿verdad? Creciendo, a 1 o 2 centímetros por año, dependiendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener mucha captura. El otro factor que va a determinar es la edad del árbol, ¿verdad? Los árboles jóvenes van a crecer más que los árboles ya más viejitos, entonces van a tener más absorción de dióxido de carbono. Entonces, árboles, por ejemplo, nosotros comenzamos a medir dentro de las parcelas los árboles que tienen diámetros de troncos superiores a 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, un diámetro de 10 centímetros es un árbol joven, ¿verdad? En comparación tal vez a otro que ya tenga un fuste mucho más grande. Y podemos ver de que en un año u otro, ¿verdad? Ese tronco puede crecer medio centímetro en un año, un poquito más de medio centímetro, mientras el grueso tal vez creció, ¿verdad? 0.1 centímetro, es algo muy poquito. Y ahí es donde se compara, ¿verdad? Entonces, generalmente por eso también se habla de que los bosques maduros absorben menos dióxido de carbono que los bosques secundarios que están en crecimiento, ¿verdad? Por este motivo, ¿verdad? De árboles más jóvenes. Sebas. Ajá, adelante. Sí, gracias. Hay un dato interesante que nos hizo saber el ingeniero o el docente a cargo del grupo del TEC, donde nos recomendó, como Sebastián nos decía, ir tratando de eliminar bosques viejos que no están, por decirlo así, ni sumando ni restando, ¿verdad? Eso ya se conversó con jefatura, porque una de las preguntas es, bueno, van a botar los árboles, pero ¿qué van a hacer con esa madera? ¿Verdad? Como decía anteriormente, el objetivo nuestro es, pues, ya, y si hay que botar un árbol porque no está generando, ya estamos reforestando, ¿verdad? Estamos pidiendo ayuda a algunas instituciones, municipalidades, centros y demás. Entonces, está entre paréntesis, por decirlo así, que esa madera que se pueda botar o se pueda quitar porque no está y necesitamos árboles nuevos, puede ser, qué sé yo, reutilizada para bancas de estancias o para poder hacer algún tipo de sendero dentro del mismo proyecto Vida Natural, los cual pues nos ha traído pues buenas respuestas. No los hemos hecho todavía porque vamos paulatinamente. Recordemos que a nivel institucional hay mucho protocolo, entonces nosotros vamos como que al paso de ellos, en donde podamos entrar, accedemos, donde no, pues esperamos. Entonces son situaciones que venimos ahí a marcar, ¿verdad? Y lo otro, creo que preguntaba el muchacho que dónde estamos ubicados. Estamos como 500 metros antes de la entrada principal de la UCR, sede Caribe. Entonces ahí van a ver el edificio nuestro y detrás de ese edificio están ubicadas las 14. Buenas noches, yo tenía que hacer una preguntita, ¿se puede? Sí, Heiner, regálanos un momento para primero leer las preguntas aquí en el panel y después damos paso a los que tengan ya preguntas de manera oral. ¿De acuerdo?
Adelante, Michelle. Ok, John Jiménez nos indica lo siguiente. Siempre ha sido una promesa de algunos políticos que Costa Rica será un país de cero emisiones de gases para el 2050. ¿Consideran ustedes que esto es realmente posible? Eso es una pregunta interesante y creo que trasciende la parte política, puesto que ya el proceso político ya se realizó, que fue la creación de las políticas nacionales, los protocolos, los programas y además de eso nuestra norma, ¿verdad? Es una norma única prácticamente en el mundo que ya se internacionalizó, se está utilizando a nivel regional. Y ahora depende no solamente de los políticos, ahora depende realmente de las organizaciones que se involucren en esto, ¿verdad? Entonces ya no es de que los políticos prometen ser carbono neutro, sino es de que las organizaciones se metan al proceso para llegar a ser carbono neutro. Ya toda la estructura está, ya toda la base está, ahora depende de cada una de las organizaciones para que lleguen a poder hacer la meta. Por más promesa política ahora, si no hay compromiso organizacional, le puedo decir que no. En el momento en que ya todo el mundo comienza a meterse en la línea de la carbono neutralidad, es muy posible que se alcance en poco tiempo, pero eso va a depender de cada ente. Sí, de hecho, perdón, para agregar, de hecho, Sebastián nos comentó en la presentación, ahora están los PGAI, ¿verdad? Que son los que deberían de estarse aplicando, que son los temas que deberían las instituciones, como dice Sebas, ya todo está establecido, es solamente echarle manos a la obra, ¿verdad? Ver quiénes quieren trabajar para poder mejorar esta cara de la moneda, por decirlo así, en cuanto a la emisión de gases. Sí, de hecho, los PGI, para que mencionas, Drupal, se creó ese decreto que obliga a todas las organizaciones públicas de meterse en un programa de gestión ambiental y tiene 3 ejes específicos. Uno es acelerar los procesos de carbono neutralidad para llegar a alcanzar la meta país. El otro es la gestión integral de residuos para alcanzar también la meta país que se propuso en el programa de la gestión integral de residuos sólidos, el programa país la política nacional que se creó en el 2010. Y el otro es mejorar la eficiencia ambiental de las organizaciones. Entonces, veamos de que aquí ya hay estrategias, pero lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces no hay compromisos mayores, ¿verdad? El PGI se cumple en casi todas las instituciones porque ya es una obligación, o sea, ya realmente está obligado, pero todavía tenemos poca avance en esta materia de la carbono neutralidad. Perfecto, Sebastián y Asdrúbal. El siguiente comentario que nos hace Jacob Mora Sandy indica lo siguiente. Buenas noches, el tema de los vehículos híbridos y eléctricos, si bien es cierto, colaboran con el tema y a nivel de gobierno existe una directriz para las últimas compras de flotilla, un porcentaje debe ser de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, esto debe ir de la mano con un cambio en la conciencia y la manera del manejo de los mismos, ya que en el caso de los híbridos se necesita esto para maximizar el rendimiento. ¿Cómo miden estos datos? ¿Qué herramientas usan? Bueno, lo que se realiza, bueno, hay varias formas. La primera es una sustitución de vehículos, ¿verdad? Inicialmente, acordémonos que a nivel estatal los vehículos superiores a 10 años ya comienzan a excluirse y comienzan a ser sustituidos ahora por vehículos híbridos o vehículos eléctricos principalmente. La otra, ¿verdad? Es básicamente lo que se va determinando, también es que otros tipos de vehículos convencionales se usan menos y se dan prioridad al uso de los vehículos híbridos y se utiliza la mecánica, es ir determinando el kilometraje y el consumo de combustible, ¿verdad? En el caso de los híbridos, para ir determinando la cantidad de gases de efecto invernadero que va lanzando. En el caso de los vehículos eléctricos, lo que se calcula es el consumo del vehículo, ¿verdad? En el caso de que se recarguen, por ejemplo, en la institución, se va a reflejar en la factura eléctrica de cada centro. Y por kilometraje también podemos determinar qué cantidad de
de carga se ha hecho, ¿verdad? Y determinar ahí qué cantidad de dióxido de carbono relacionado al consumo eléctrico del vehículo. Eso creo que es muy importante lo que dice Jacob, en el sentido de que podemos comprar todos los vehículos eléctricos del mundo, pero si no hay un cambio realmente en la forma en cómo, ¿verdad?, nos desplazamos, en la forma en cómo hacemos nuestras cosas, no va a haber cambio sustancial, ¿verdad? Porque nuevamente lo que estamos tratando de mantener es un estilo de vida, de consumo y de producción que es insostenible. Y lo que tenemos es que ir de la mano, ¿verdad? En el cambio de tecnologías también es el cambio de nuestra forma de hacer las cosas. No sé si quieres agregar algo, Zuel. Sí, interesante esta parte porque nosotros como Proyecto Vida Natural y todo lo que involucra, ya lo que escucharon, bueno, ahorita están remodelando la unidad regional de Tar Caribe y por dicha a nosotros se nos tomó de alguna manera en cuenta al preguntarnos ciertos detalles para, como dice Sebastián, venir a cambiar, ¿verdad? Ese protocolo, venir a cambiar esa hipótesis que se manejaba antes con lo que ahora está sucediendo, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que a través de nuestra institución hemos venido quizás a ejemplificar, ¿verdad? O a poder tomar en cuenta esos puntos importantes para poder cambiar algunas situaciones que son a veces incontrolables. Muchísimas gracias. Y las últimas dos preguntas que nos hacen los compañeros, dice Antonio Trejos, ¿se afectará el uso por la deforestación de esos bosques viejos? Y la última pregunta que indica Luis Zúñiga es la siguiente. En caso de que algún vehículo eléctrico o híbrido se le dañe una batería o celda, ¿tienen cómo reciclar ese producto tan contaminante? Okay. Respecto a la pregunta de Antonio, porque aquí no hablamos de procesos de deforestación, sino es un término forestal que no sé si es correcto, porque creo que es de la parte de silvicultura, ¿verdad? La silvicultura lo que hace es el manejo de los bosques, y lo que se hace es extraer materia o árboles muertos o árboles pero muy viejos que más bien representan una amenaza para el mismo bosque porque caen, ¿verdad? Y quiebran o se llevan otros árboles. Cuando caen se produce un proceso de descomposición y también hay una liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, de metano, ¿verdad? También. Y además de eso, al ser tan grandes, ¿verdad? Son muy frondosos y limita la entrada de luz solar, lo que hace que los procesos de crecimiento de otras especies sean más lentos. Entonces, la recomendación del TEC es que aprovechemos esos árboles que ya están muy viejos, ¿verdad? Y que en una ventisca pueden caer ya de viejos y demás, extraerlos, ¿verdad? Para fijar el carbono. De hecho, este dato es muy importante, ¿verdad? Si nosotros botamos, o sea, dejamos caer esos árboles, hay un porcentaje del carbono que la madera fijó que vuelve a liberarse a la atmósfera cuando se descompone. Otra parte queda en el suelo, obviamente. Pero si nosotros extraemos esa madera y la procesamos, lo que estamos haciendo es de que el carbono que ya se fijó a través de ese árbol se queda ahí, ¿verdad? Por muchísimo tiempo y se utilizan estructuras que pueden ser aprovechadas por la misma institución. Eso permite varias cosas. Uno, de que el dióxido de carbono no vuelva a la atmósfera y dos, permitir, ¿verdad?, que especies más jóvenes comiencen a crecer, ¿verdad? Y aumentar más bien la remoción de dióxido de carbono porque va a haber más crecimiento de otras especies, ¿verdad? Entonces, eso se llama manejo silvicultural, que es la propuesta que más bien nos hace el profesor del TEC. Y como bien decía Drubal, estamos también aprovechando que en las caminatas que hacemos identificamos claros, ¿verdad?, que habían dentro del bosque, y en este momento ya hemos sembrado más de 100 árboles en esos claros para aprovechar también la dinámica y poder hacerlos crecer. Sebas, Ajá. sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. No, algo interesante, yo no sé si algunos no conocen, cuando mencioné el hecho de extraer esa madera y poderla reutilizar, nosotros como Instituto Nacional de Aprendizaje manejamos un área de ebanistería, ¿verdad? Que es donde se le enseña al estudiante a fabricar muebles, a hacer muebles, a hacer estructuras,
a identificar tipos de maderas, qué se puede hacer con esa madera, qué se puede hacer con otra madera. Entonces nosotros, pues a través de este proyecto queremos aprovechar ese recurso, ¿verdad? Darle esa vida, que el estudiante identifique las características de esa madera y que pueda ser utilizado en lo que les mencioné, ¿verdad? Ya sea mueble. Ahora se encuentran esos famosos, ¿cómo se le llaman? De lombricultura o de modificación de materia compost. prima, compost, correcto, ¿verdad? Que básicamente la estructura es, o la parte del hexagonal o octagonal es de madera, ¿verdad? Con pedazos de metal. Entonces, como un par de ideas que se le pueden dar y como decía Sebastián, necesitamos no dañar otras especies que quizás se están produciendo o están generando, entonces lo que pretendemos es darle ese uso racional a ese recurso. Exacto. Y respecto a la última pregunta, en el país ya hay gestores autorizados, ¿verdad? Que es muy importante. La ley 8839 de la gestión integral de residuos establece que el Ministerio de Salud debe de tener gestores autorizados o inscritos gestores autorizados para residuos especiales y peligrosos. Las baterías son residuos especiales, no se hablan. Y ya en el país hay una serie de empresas que son gestores autorizados para recibir este tipo de celdas o este tipo de baterías para gestionarlas correctamente, ya sean dentro o fuera del país. Entonces, lo que la institución está obligada a hacer, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos que hacer dentro de los programas de gestión ambiental, es que tanto las baterías, la chatarra, el equipo eléctrico o electrónico de desecho y demás, se procesen, ¿verdad? A través de gestores autorizados para darle una trazabilidad a los residuos, que es lo que se conoce, saber qué pasa con los residuos a lo largo de la cadena de gestión y así garantizar de que no lleguen a impactar negativamente al ambiente, sino más bien, ¿verdad? Se les dé un uso adecuado. Perfecto. Heiner, ahora puedes participar. ¿Se encuentra? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Heiner. Una consultita, bueno, todo lo que estaba hablando me pareció muy interesante el tema, verdaderamente. Yo soy artista, digamos, durante mucho tiempo trabajé con materiales reciclados, de hecho, digamos, yo hacía esculturas, por decirlo así, inclusive básicamente con porcelana, pero yo utilizaba lo que era, digamos, obviamente, bueno, no sé si cuántos conocerán, digamos, el tema de la escultura, pero por dentro de todo tipo de escultura lleva una base, ¿verdad? Que es lo que sostiene de la estructura que usted vaya a hacer. En este caso yo me acuerdo que yo usaba alambres de aluminio y algunos, ¿verdad? Que sostuviera la porcelana, porque por más que sea, la porcelana ya después de seca pesa, tiene su peso, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. De hace un tiempo para acá, yo dejé a un lado la escultura porque se me empezó a hacer más difícil, inclusive comprar en ferreterías, sobre todo ese tipo de cosas, alambres que sean tal vez de aluminio o cosas así. Me pareció como un poquito así la sensación de que a mí me han dicho es que ciertos materiales ya se prohíben vender en el país porque son contaminantes. De hecho, yo ahorita, yo tengo años, aunque estudié administración de empresas, pues toda mi vida me he dedicado a trabajar específicamente en la parte artística y de hecho yo trabajo para DC Comics y para Warner Bros. En presentaciones del cine y demás, ¿verdad? Y hace poco me pasó que yo tengo tiempales de que necesito conseguir unas barras de algún tipo como de titanio o algo así para un traje que tengo que hacer y yo no lo consigo porque según entiendo ya hay muchos materiales que aquí en Costa Rica por contaminantes o por muchas cosas no los venden, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace uno para saber si un material que uno está comprando o algo así es contaminante? Porque, digamos, se supone que lo que yo usado o suelo usar no es así, ¿verdad? Y es un tema que uno se pone a pensar, ¿por qué razón van a dejar de vender algo así si realmente, o sea, tal vez a alguien no le sirve no sé, un poco de aluminio, a mí en lo personal sí me sirve, ¿verdad? Pero sin embargo yo no se consigue casi. Bueno, respecto a eso, bueno, desconozco, ¿verdad? No, eso sí no es mi área, la parte de
de la parte de los metales, ¿verdad? Y la compra y venta de estos, ¿verdad? No sé si ha sido a chatarreras o algunos lugares de estos que tal vez podrán tener, pero básicamente no sé el marco regulatorio de la entrada de algunos metales contaminantes. Sé que el plomo, el cadmio, el litio, ¿verdad? Sí tienen cierta regulación, no sé si prohibiciones, pero sí regulaciones respecto a la parte de compra y venta, ¿verdad? Por el grado de contaminación que tienen, pero además, pero siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la gestión adecuada, ¿verdad? Y lo que establece la ley es de que vos, cuando trabajas con materiales contaminantes, lo que tienes que hacer es hacer una gestión adecuada de los residuos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un tratado internacional recién firmado, que es el de MITAMA, creo que habla sobre la parte del mercurio. Está el código, el convenio Basilea, que habla sobre el transporte de desechos peligrosos y demás, pero en sí, generalmente, son cuestiones de regulación y no de prohibición, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendrías que tal vez buscar, ¿verdad? Seguir buscando quién te puede vender, porque no es yo sé que no están prohibiendo así exactamente qué, ¿verdad? Entonces, ahí sí me quedo corto, pero eso es la luz que te puedo dar al respecto, no sé. Sebas, yo diría tal vez que creo que es Michelle, tal vez nos manda el contacto de Heiner para ver si podemos, qué sé yo, averiguar en algún núcleo de los que trabajan este tipo de materiales para metalmecánica, tal vez. Ajá, para hacer la investigación y así tal vez transferirle el dato a él y que pueda comunicarse, porque en realidad yo estoy en la parte naturalista, por decirlo así, ¿verdad? De campo y ese dato pues muy poco lo manejo, pero tal vez podemos conseguir eso. Vieras que tengo muchos contactos. Tengo muchos contactos de personas que han trabajado en esta parte y digamos, le han metido como ese pegue, porque aparentemente ciertas cosas son contaminantes. Entonces, a la larga uno se pone a pensar porque uno dice, bueno, a final de cuentas trabajo, o sea, de una u otra manera es trabajo, y si yo estoy, digamos, por ir así, trabajando con cosas que hasta cierto punto no solamente va a perjudicar al ambiente, sino inclusive ya a nivel de salud, a muchas cosas, pues es importante saberlo realmente. Exacto. De acuerdo, gracias, Heiner. Bueno, y en general hay buenos comentarios por la exposición que ustedes hicieron, y la última pregunta es de Wendy Flores, que indica: el Ministerio de Ambiente creará una nueva categoría de área silvestre protegida llamada Parques Integrales Urbanos, los cuales buscarían proteger los últimos reductos del bosque en las ciudades y fomentar su restauración. ¿El INA se ha interesado en colaborar con esta nueva iniciativa? Bueno, a nivel personal no nos hemos acercado a esta iniciativa. Creo que es bastante nueva esta nueva categoría, pero a nivel INA todavía no nos hemos acercado, ¿verdad? Sí conozco, ¿verdad? Esta categoría que viene saliendo. En algún momento probablemente podríamos apoyarla, ¿verdad? Puesto que va a generar probablemente dudas y va a generar interés de personas en trabajar en esto, y probablemente nos inviten en algún momento a apoyarla, pero por el momento te puedo decir que no, ¿verdad? Creo que por lo novedoso de esto, ¿verdad? Sebas, para comentar algo, nosotros hemos avanzado en esto a veces a paso corto, a veces a paso largo, porque como les dije, a veces encontramos puertas abiertas, otras cerradas. Nosotros cuando obtuvimos la declaratoria, la certificación, estuvieron funcionarios del SINAC, Terminae, ¿verdad? Los cuales actualmente están enterados del proyecto Vida Natural. Incluso nosotros tenemos un certificado, una constancia, ¿verdad? De que nosotros efectivamente estamos ahí, existimos, ¿verdad? Somos parte de ese corredor biológico. Entonces, pero como les mencioné, hay algunas situaciones que son bastante protocolarias y nosotros pues necesitamos a veces reunirnos y ponernos de acuerdo, esto hay, esto no hay, para poder ir avanzando. En realidad nosotros no fue que tomen, háganlo, sino que ha sido paulatino. Entonces, como dice Sebastián, estamos anuentes a hablar con ellos, a trabajar, y si hay que incluirse, pues nos incluimos. Si hay que cumplir algún requisito, buscamos como
cumplirlo y vamos trabajando. La idea es que Días Naturales esté presente y se dé a conocer en muchos lugares, básicamente. Y más bien a invitar a Wendy, ¿verdad? Si ella en algún momento va a trabajar con algunos proyectos, dado la pregunta, no sé si desconozco, ¿verdad? Puede acercarse también a la institución, puede ir a la línea de San José, si le queda más cercano al núcleo específicamente de tecnología de materiales. Que venga Limón y se coma un rice and bean, aproveche un rice and bean. Que venga Limón, que se coma el limón también. Y bueno, ahí podríamos ver cómo le podemos ayudar en capacitación o demás, si es el caso que requiriera, ¿verdad? Bueno, finalmente algunos comentarios que hacen los estudiantes. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Muy bueno el tema, en verdad una gran importancia. Y el tema muy interesante. Gracias por mantener y proteger el bosque. La conferencia es sumamente educativa e interesante. Y gracias por el tiempo y la dedicación. Es la mayoría de las observaciones y comentarios. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Sebastián, Asdrúbal, muchísimas gracias por el tiempo y la disponibilidad. Indicarles que en la revista Red Pensar de la Universidad La Salle está disponible el artículo que ellos publicaron, por si necesitan más información o alguna referencia o algún proyecto de investigación. Entonces, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches.